Mi esposa me dejó por mi amigo, y luego él la engañó. Soy un hombre de 47, mi esposa, de 48, me dejó hace 1 año y medio por un amigo que estaba casado con su mejor amiga de la secundaria. Vaya amigos. Estuvimos casados 20 años y teníamos lo que yo creía que eran 2 hijos juntos. Recientemente descubrí que mi hija de 6 años no es mía. Ella dice que lo supo desde el primer día de embarazo y me lo ocultó. Y mi nombre está en el certificado de nacimiento, y tengo la intención de luchar por la custodia, ya que ella ha sido mi hija toda su vida y el certificado es un documento legalmente vinculante. Puede que no sea de mi sangre, pero es mi hija. Claramente, este romance ha estado ocurriendo durante algún tiempo. Descubrirlo fue un golpe en los dientes. Cuando le dije si era él o yo, ella dijo que él. ¿Por qué? Porque él puede recuperarse después de tener relaciones y hacerlo de nuevo. Esa es la única razón. Olvidemos el hecho de que trabajé en 2 empleos para pagarle sus estudios y seguí haciéndolo para que pudiera quedarse en casa, criar a nuestros hijos y engañarme. Renuncié a perseguir mis sueños y mi carrera musical por ella, para que pudiera perseguir los suyos y tener una familia. Ellos han sido lo más importante en mi vida. Mi ex siempre ha sido una mujer fría. Es bipolar y la vida no siempre fue fácil. Sus arrebatos y el abuso físico y emocional fueron devastadores para mi alma. Pero lo soporté porque pensaba que no podía evitarlo. Resulta que eso no era del todo cierto. Admitió ante amigos que a menudo me golpeaba simplemente porque le apetecía o porque no conseguía lo que quería. Mis hijos fueron testigos en varias ocasiones de cómo me golpeaba y abusaba verbalmente de mí, y cada vez lo soporté sin devolver el golpe, odiando que mis hijos tuvieran que presenciar esto. En un momento, hacia el final, ella estaba enojada porque no saqué la basura en cuanto llegué a casa y me agarró por el cuello y empezó a apretar mientras nuestro hijo miraba horrorizado. Le dije que nuestro hijo siempre recordaría esto y entonces me soltó. Debería haberme ido hace mucho tiempo. Ahora lo sé. Me gusta pensar que, si no fuera por mis hijos, lo habría hecho. Pero no quería que tuvieran un hogar roto y me aferré a la esperanza de que algún día mi esposa volvería a ser la mujer de la que me enamoré. Ahora sé que esos días murieron hace mucho y han estado muertos por años. Después de que todo salió a la luz, mi esposa se sentó con su amiga, cuyo esposo era con quien me engañaba, y le dijo sin rodeos, sí, es cierto. No, no lo siento. Y luego mi esposa se levantó y se fue. Su amiga me lo contó. Mi esposa se fue, se llevó a los niños y se mudó con él a un departamento detrás del que compartíamos. Incluso entonces, me aferré a la esperanza de que ella vería que la hierba no era más verde con él. Él había engañado a su propia esposa varias veces, además de con mi esposa, y ella lo sabe. Estuve todo ese primer año esperando que volviera. Se quedó con las llaves del departamento y asumí que las guardaba porque sabía que volvería a casa. Pero al final de ese año, comenzaron de nuevo con su crueldad, con él apareciendo constantemente en la parada del autobús mientras yo subía a los niños al autobús escolar. Un día me dijo, vine a despedir a mi hija para la escuela. No tu hija. Mía. Yo contesté, entonces, ¿por qué estuviste tan contento durante los últimos 5 años dejando que yo la criara, que tuviera mi apellido, que estuviera en su nacimiento y la criara como mía? ¿Dónde estabas? ¿Por qué mi nombre está en el certificado como su padre en lugar del tuyo? Eso casi me valió un puñetazo en la cara, aunque sí que valió una visita de ambos borrachos al final de la noche, porque él apareció para pelear. Entonces, mi ex decidió hacerlo todo público, yendo a Facebook y presumiendo de su nuevo novio. Nuestros amigos estaban conmocionados y se comunicaron conmigo y con la esposa de él al respecto. Me aseguré de tomar todas las capturas de pantalla que pude. A ella no parece importarle el lío en el que se ha metido con nuestro próximo divorcio. Pero, de nuevo, ¿por qué debería importarle? Ya la había atrapado con una prueba de paternidad al final. Me volví autodestructivo. Me pasaba el tiempo preguntándome qué podría haber hecho diferente o mejor. Ella me culpaba por no estar ahí para ella. Pero si no hubiera trabajado en 2 empleos, ¿cómo habríamos sobrevivido? No limpiaba cuando llegaba a casa porque estaba demasiado cansado, y ella me gritaba por la basura, cuando nuestros hijos habían pintarrajeado todas las paredes, arrancado persianas, hecho agujeros en la pared bajo su supervisión. Pero, según ella, el verdadero problema era que yo no sacaba la basura después de trabajar 16 horas. Lo peor de todo era que deseaba tanto recuperar a mi familia que llegué a creer que todo era culpa mía. Me tomó tiempo ver la verdad de todo esto. Pero todo cambió gracias a mi hermano. Estaba decidido a hacerme tocar en su banda, y aunque rechacé su oferta, insistió en que al menos conociera a los demás miembros antes de decidir. Eso lo cambió todo para mí. Al final, seguí sin unirme a la banda, pero entablé amistad con ellos y terminé saliendo casualmente con una amiga del guitarrista rítmico. Rápidamente me enamoré de esta mujer, de 45 años, y fue un alivio estar en una relación amorosa con alguien con quien no todo era una pelea constante que terminaba con golpes. Durante este tiempo, como mencioné, mi ex aún tenía las llaves de nuestro apartamento.
Ocasionalmente entraba sin avisar para dejar cosas para los niños. La primera vez que entró y mi nueva novia estaba allí, no salió nada bien. Esa noche me llamó preguntando quién era ella y por qué estaba en nuestro apartamento. Disfruté decirle que mi novia no era de su incumbencia, que ella había seguido adelante, me había dejado y vivía con otra persona. En los últimos meses, mi ex se ha vuelto errática con respecto a mi nueva novia e incluso ha comenzado a acosarla. Le envió una solicitud de amistad en Facebook y le exigió que la aceptara. Cuando mi novia se negó, mi ex me llamó gritando que tenía que decirle que la aceptara, porque necesitaba ver qué tipo de persona era la mujer con la que estaba rodeando a nuestros hijos. Mi novia tomó el teléfono y le respondió que no tenía ninguna obligación de agregarla como amiga, que cualquier comunicación sobre los niños podía hacerse a través de mensajes o llamadas. Y que mi ex no tenía ni tendría acceso a su vida privada, amigos ni familia, porque ella no formaba parte de su vida personal. Esto no le cayó nada bien a mi ex. Mi novia me mostró la avalancha repentina de solicitudes de amistad que recibió de personas que tenían a mi ex como amiga. Luego, mi ex comenzó a entrar en mi casa cada fin de semana, y cuando yo no estaba trabajando para husmear. Un día, estaba hablando por teléfono con mi novia, quien se quedaba en mi casa mientras yo trabajaba, cuando escuché a mi ex entrar. Mi novia le preguntó si necesitaba algo. Mi ex dijo que quería ver cuánta leche tenía en el refrigerador para cuando los niños vinieran. Mi novia le respondió que ya nos ocupábamos de eso y mi ex se fue. Cuando llegué a casa, le exigí la llave del apartamento, ya que ella no vivía allí. Entonces, tomó las llaves de mi hijo y sacó copias para sí misma. Cuando terminó mi contrato de arrendamiento, mi novia me pidió que me mudara con ella para alejarnos de mi ex. Mi ex hizo todo lo posible para impedirlo. Llamó a la policía y les dijo que me estaba llevando sus pertenencias, pero cuando le preguntaron qué era suyo, no pudo nombrar nada en mi casa que le perteneciera. Ahora tenemos a los niños cada 2 fines de semana, y mis hijos me dijeron que no se les permite hablar sobre lo que hacen conmigo porque ella no quiere escucharlo. Pero eso no duró mucho. Ahora los interroga para obtener toda la información que pueda. Estoy seguro de que es por celos. Vivimos en la playa, mi novia tiene una muy buena posición económica y, cuando tenemos a los niños, damos paseos por el malecón, los llevamos a los juegos, los dejamos jugar en la playa o vamos al acuario. Si regresan a casa con premios, mi ex los tira. El problema ahora con mi ex es que, en las últimas veces que dejo a los niños, noté que ahora se viste y se arregla de una manera muy similar a mi novia. Se tiñó el cabello y lo cortó igual. Cualquier cosa que hagamos con los niños, mi ex trata de hacer lo mismo con ellos la semana siguiente. Si vamos a la playa, ella los lleva a la playa. Si vamos al zoológico, ella los lleva al zoológico. Si se entera de que cenamos con ellos, cocina lo mismo y les exige que le digan cuál les gustó más. La semana pasada, mi hijo me pidió vivir con nosotros porque dijo que mi ex está loca. Pueden apostar que estoy usando todo esto en la corte. Justo cuando pensé que las cosas no podían volverse más locas, el otro día mi ex me empezó a mandar mensajes con fotos inapropiadas. ¿Qué demonios? Mi novia estaba sentada a mi lado cuando empezaron a llegar, y de inmediato me puse a la defensiva y le aseguré que yo no las había pedido y que mi ex y yo no hablábamos de esa manera. Le ofrecí mi teléfono para que lo revisara por sí misma. Mi novia miró las fotos y me pidió el número de mi ex para poder responderle con sus propias fotos y mostrarle cómo se hace. Llamé a mi ex y le pregunté qué demonios estaba haciendo. Le dije que mi novia estaba conmigo, vio los mensajes y estaba furiosa. Mi ex intentó decir que se las había enviado por error. Mi novia le respondió que mi nombre estaba en un extremo del alfabeto, mientras que el de su novio estaba en el otro, y luego le preguntó quién era el nuevo tipo si supuestamente el mensaje era para alguien más. Mi ex colgó. No tengo idea de qué juego está jugando mi ex. Todo esto me parece una locura. Voy a aclarar algunas cosas porque los comentarios siguen apareciendo como si todavía viviera allí. Primero, mi novia no le envió fotos de vuelta. Solo fue su respuesta verbal a lo que mi ex había hecho, diciendo que le enseñaría cómo se hace porque las fotos eran de mi ex sin camisa, haciéndose caras en el espejo con el teléfono en la mano. Mi novia simplemente hizo una broma sobre la falta de imaginación de mi ex. Segundo, ya no vivo en el apartamento que compartía con mi ex esposa. Me mudé con mi novia porque, a pesar de haberle quitado las llaves a mi ex, ella tomó las llaves de mi hijo y las usó para seguir entrando a la casa. No tiene acceso a mi nuevo hogar, y mis hijos ni siquiera tienen llaves por esta razón. Tercero. Actualmente estoy luchando por la custodia de mis hijos, y no es fácil porque no soy el padre biológico de mi hija. Pero estoy peleando con base en el certificado de nacimiento, donde aparezco como el padre, lo que me otorga derechos parentales sobre ella. Cuarto. Mi ex tenía medicamentos recetados, pero tengo serias dudas de que los esté tomando. Y quinto. Reviso a mis hijos para asegurarme de que no tengan moretones y de que no estén siendo maltratados. Pero ella cometió el error de ponerse física con su novio, entonces él hizo un agujero en la pared con un golpe y le dejó claro que si volvía a levantarle la mano, él se defendería. Actualización 1.
Este fin de semana fue el cumpleaños de mi hija de 6 años. No era mi fin de semana para tener a los niños y, para mi sorpresa, mi ex me preguntó si los quería por el cumpleaños de mi hija. Por supuesto que los acepté. Incluso me concedieron 2 días adicionales. Supuse que tenían planes y que me estaban dejando a los niños para poder hacer lo que quisieran. Pero lo que me llama la atención es que esta es la primera vez que él puede celebrar el cumpleaños de su hija, y en lugar de hacer algo especial como su padre, nos la entrega a mí y a mi novia. ¿Alguien más piensa que esto es un poco extraño? Actualización 2. El sábado por la noche recibí un mensaje de texto furioso de mi ex diciendo que espera que esté jodidamente feliz porque gané. Sé que no debería haber respondido, pero le pregunté cuál era su problema. Su respuesta no tenía sentido y luego me dijo que siguiera adelante y me regodeara 10 veces más porque algo le había pasado, y luego me acusó de estar involucrado en ello. Le pregunté en qué se suponía que estaba involucrado. En lugar de darme una respuesta directa, se desvió y empezó a decirme que todos los hombres son unos cerdos y que no se puede confiar en ninguno. De esto saqué 2 conclusiones. 1. Está borracha otra vez. 2. El idiota por el que me dejó la engañó. No dije nada. Cuando está así, cualquier respuesta se convierte en una pelea, y preferí no involucrarme. Solo leí los mensajes y pensé que había recibido exactamente lo que merecía. Me dejó por mi amigo, quien estaba casado y la había engañado con 3 mujeres antes que ella. Y cuando se lo mencioné mientras me dejaba, me dijo, sé en lo que me estoy metiendo. Supongo que pensó que sería la última y que cambiaría sus costumbres. Cuando se quedó sin insultos para lanzarme, cambió su ataque a mi novia, diciéndome que es horrible como la mierda y que podría haber estado con cualquier mujer, pero que elegía a alguien fea para reemplazarla. Mi novia es impresionante, tanto por dentro como por fuera. Mi ex también está extremadamente celosa de mi nueva pareja, y como mencioné en publicaciones anteriores, ha comenzado a acosarla e incluso a intentar cambiar su apariencia para parecerse a ella. El ataque continuó con mi ex diciéndome que no amo a mi novia y que es imposible que me haya enamorado de la primera mujer con la que estuve después de perderla. Mi ex y yo llevábamos 1 año separados cuando conocí a mi novia actual. Me tomó tiempo sentirme cómodo confiando en alguien de nuevo, y esa confianza fue ganada, no regalada. Luego, siguió diciendo que solo amo a mi novia porque perdí mi apartamento y que básicamente le estoy besando el trasero por un lugar donde vivir. Según sus palabras, solo es amor cuando estás sin hogar. Tuve mi propio apartamento justo al otro lado de la calle de mi exesposa porque ella decidió quedarse en el mismo complejo para restregarme en la cara, todos los días, que me había dejado por mi amigo. Cuando mi contrato de arrendamiento terminó, decidí mudarme con mi novia y trasladar mi trabajo allí. Sé que mi ex solo estaba tratando de provocar una pelea, pero no le di el gusto. Cuando pensé que sus ataques no podían volverse más estúpidos e infantiles, me dice que lamenta no haber sido suficiente para mí. En ese momento, quise llamarla y gritarle que fue ella la que no me consideró suficiente a mí. Ella me dejó. ¿O acaso se le olvidó quién de los dos salió por la puerta reemplazando al otro con alguien más? Me dejó por un tipo casado que había engañado a su esposa una y otra vez. Gran ganador ahí, ¿eh? Después volvió a atacar a mi novia, diciendo que tanto ella como yo sabíamos que mi ex era la persona con la que realmente quería estar, que mi novia no podía competir con ella ni estar a su nivel. Ahí ya tuve suficiente. Le dije que me contactara cuando estuviera sobria y en mejor estado, apagué mi teléfono y me desconecté de esa locura. Horas más tarde, cuando mi novia llegó a casa, me preguntó qué pasaba. Le advertí que se iba a enojar y le entregué mi teléfono para que leyera los mensajes ella misma. Lo hizo, y se echó a reír. Me devolvió el teléfono y me dijo, parece que le pusieron los cuernos. Le dije que todo indicaba eso y traté de tranquilizarla, pensando que los comentarios ofensivos de mi ex podrían hacerla dudar de mí. Pero no le afectaron en absoluto. Mi novia me dijo que el lado narcisista de mi ex salía con toda su fuerza cuando estaba borracha, y que seguramente estaba molesta porque no podía venir conmigo a tener un encuentro de venganza para desquitarse de lo que le hicieron. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de mi ex. Y, como siempre, apuesto que al día siguiente vio sus propios mensajes, se sintió estúpida y volvió con él, porque no soporta estar sola. Edición. 20 años de abuso dejan una marca difícil de borrar. Sin importar lo que hiciera, siempre estaba equivocado. Si tenía razón, estaba equivocado por hacerla sentir mal. Si no estaba de acuerdo con ella, era un ataque. Ahora veo que todo eso era una estrategia de manipulación y culpa. Mucho de esto es subconsciente y ni siquiera me doy cuenta de que sigo caminando sobre cáscaras de huevo. Si mi teléfono suena, automáticamente digo quién es y se lo muestro a mi novia. Lo hago porque en el pasado así evitaba peleas y acusaciones. Ya no tengo que hacerlo, pero es un hábito difícil de romper. Cuando lo hago, mi novia ni siquiera mira el teléfono, solo me dice, lo estás haciendo otra vez. Y aquí viene lo peor, si no lo mira, siento que no verificó que yo estaba diciendo la verdad, y entonces me entra la ansiedad de que podría venirme un ataque más tarde. Sé que eso no va a pasar,
pero es un ciclo difícil de romper. Hay mucho que estoy desentrañando en mi interior. Eventualmente lo lograré. Pero eso es lo más difícil, ¿no? Recuperarse de todo esto. No solo la infidelidad, sino que estoy condicionando los controles que usaron sobre mí. Justo cuando crees que lo has superado, entras en una nueva relación y se abren las compuertas. Te encuentras haciendo lo mismo que hacías en tu relación anterior para no causar problemas en la nueva, en lugar de simplemente ser tú mismo. Realmente es un camino largo hacia la recuperación. Actualización 3. Desde mi última actualización, mi ex fue engañada por el tipo por el que me dejó. Como predije, volvieron a estar juntos 3 días después. Lo esperaba, porque ella no tiene a nadie en quien apoyarse y ahora está atrapada con él la mayor parte del tiempo. Desde ese último incidente, no he sabido nada de ella fuera de firmar algunos documentos de nuestro divorcio y comunicarnos sobre los niños, y estoy agradecido por eso. Pero sé que no durará mucho antes de que se emborrache y me envíe otro mensaje lleno de insultos diciendo que soy lo peor. Halloween. Mi banda fue invitada a tocar en un evento que un amigo mío organiza cada año. Llevo haciéndolo varios años y era una tradición a la que mi ex solía asistir conmigo. El año pasado no fui porque fue cuando descubrí que se estaba acostando con mi mejor amigo y que mi ahora hija de 6 años en realidad era de él. Ella no estaba invitada, pero de todos modos apareció con su novio, el mismo por el que me dejó y quien la engañó, y también llevaba a mis hijos. Me puse furioso. Los niños no son bienvenidos en estas fiestas porque son solo para adultos, y ella lo sabe. Estoy convencido de que los llevó con ella para intentar que me echaran del evento. Seguridad le dijo varias veces que no podía entrar, pero ella se quedó allí discutiendo y gritando que los niños querían ver a su padre tocar. Mientras tanto, los de seguridad me decían que tenía que hacer que se fueran, y ella me gritaba que estaba poniendo una fiesta por encima de mis hijos. Mi amigo, el que organizaba la fiesta, bajó y le dijo que podía quedarse y verme tocar 2 canciones, pero después tendría que irse. Y si se negaba, llamaría a la policía. Le dije a mi amigo que no se diera ante ella, pero él me respondió que solo lo hacía por mis hijos. No fue una buena noche. Yo estaba en el escenario y no estaba al tanto de lo que pasaba en la fiesta, pero me fui enterando entre canciones. Algunas de las cosas que descubrí fueron que mi ex intentó enfrentarse a mi novia, y no le salió bien. Mi novia la puso en su lugar y la confrontó por usar a nuestros hijos como parte de su juego. Esto fue presenciado por muchas personas, y cuando bajé del escenario, varias me contaron lo que había pasado y me señalaron dónde estaban. Cuando llegué, cualquier enfrentamiento que hubiera habido ya había terminado, pero mi ex estaba mirándola con odio desde el otro lado del salón. Luego, mi hija humilló a mi ex al decir en voz alta que tenía 2 papás, yo y el novio de su mamá, quien en realidad era su papá biológico. Eso la avergonzó aún más, y respondió sarcásticamente, gracias por hacerme quedar como basura. Después de eso, terminó yéndose. Pero mi hijo se negó a irse con ella y luchó por quedarse conmigo. Mi ex hizo que su novio buscara a mi novia para pedirle que nos quedáramos con él. Ella aceptó y organizó con mi amigo para que mi hijo se quedara pegado a su lado el resto de la fiesta. Luego, lo llevamos a casa la noche siguiente. Mis nervios estuvieron destrozados durante toda la noche. Debí haberme disculpado 1000 veces con mi amigo, mi novia y mi hijo por haberlos puesto en medio de todo esto. Arruiné cada canción porque no podía dejar de buscar en la multitud para ver dónde estaban y qué estaba pasando. Preocupado de que estallara una pelea física entre ellos, no supe hasta que bajé del escenario que ella se había ido y había dejado a mi hijo atrás. Cuando llevé a mi hijo a casa la noche siguiente, ella se aseguró de no estar allí. Su novio me dijo que sabía que iba a llevar a mi hijo de regreso y quería evitar una confrontación sobre lo que había sucedido. Se disculpó por todo y trató de hablarme sobre ella y cómo ha estado actuando. Le dije que no me iba a meter en eso con él y me fui. Más tarde esa noche, recibí una llamada de mi hijo diciéndome que estaban peleando fuertemente por mi culpa. Su novio se hartó de las cosas que ella ha estado haciendo y la acusó de no haberme superado. Al parecer, le preguntó, ¿qué es lo que más te molesta? ¿Que haya seguido adelante y tú no puedas volver arrastrándote a él? ¿O es que, si no lo hubieras dejado cuando lo hiciste por mí, eventualmente él te habría dejado por su nueva novia? Según mi hijo, eso fue lo que inició la pelea. Podía escucharlos gritar en el fondo y le pregunté si necesitaba que fuera a buscarlo. Me dijo que no. Hablé con él hasta que la pelea se calmó. Así que eso es lo que está pasando conmigo en este momento. Sigo con el proceso de divorcio, sigo avanzando. Ya no miro atrás a lo que perdí. Solo necesito sacar a mis hijos de ahí. Y sí, sigo luchando para hacerlo. Actualización 4. Mi hija de 6 años estaba emocionada hablando de su elfo en casa de mi ex esposa. Así que mi novia compró uno para nuestra casa y lo colocó, pensando que mi hija se emocionaría al verlo y tendría un amiguito que la vigilara cuando estuviera con nosotros. La reacción de mi hija fue alarmante, por decirlo menos. En cuanto vio al elfo, se puso furiosa. Instantáneamente empezó a gritarle que debía irse o le diría a Santa que era malo y que decía mentiras.
Entró en una rabieta sin precedentes, gritando que se fuera o si no, lo iba a acusar. Mi novia intentó calmarla diciéndole que este elfo no mentía. Que, si ella se portaba bien, él le diría a Santa que fue buena, pero si se portaba mal, también se lo diría. Que solo tenía que ser buena. Mi hija apretó los dientes, le lanzó a mi novia una mirada de furia y gruñó, ¿me va a acusar? ¿Qué demonios? En ese momento, miles de pensamientos me pasaron por la cabeza. ¿Por qué le tiene miedo a este elfo y no al de su madre? ¿Cuántas mentiras está diciendo en casa y mi ex simplemente las ignora? ¿Cuántas otras cosas está ignorando? Ya he tenido problemas con mi hija mintiendo. Le gusta inventar que su hermano la golpea cuando él ni siquiera está cerca. Hemos estado trabajando en eso para corregirlo. Le mencioné esto a mi exesposa, y su respuesta fue que estaba al tanto y que lo está manejando. Hoy, cuando deje a los niños, planeo confrontarla sobre lo que pasó con el elfo, porque algo me dice que ahí está pasando algo más. No siento que esté exagerando ni buscando problemas donde no los hay. Quiero meter a mi hija en terapia, porque cada vez es más evidente que hay cosas que desconozco que están ocurriendo en esa casa. Algo está mal ahí, de eso no hay duda. Edición. Ya sé que en casa de su madre ella es la princesa porque su verdadero padre está ahí para él, ella nunca hace nada malo. También sé que él le hace la vida imposible a mi hijo porque es mío. Hoy, mi novia y yo hablamos con los niños sobre su comportamiento. Le preguntamos a mi hijo si mi hija hacía esas cosas en casa, mintiendo y tratando de meter a todos en problemas. Él dijo que no tanto, lo que nos dejó preguntándonos por qué lo hace aquí. Cuando le preguntamos a mi hija por qué mentía sobre su hermano, se puso a la defensiva y dijo que sí la golpeaba. Que, de hecho, acababa de hacerlo. Cuando le preguntamos cuándo había sucedido eso, dijo hace un minuto. Pero su hermano ni siquiera estaba en la casa. Estaba sacando la basura y no había estado cerca de ella en todo el día. De hecho, la evita precisamente por sus mentiras. Cuando le señalamos que estaba mintiendo, se enojó, levantó el puño contra mi novia y la amenazó. Le quité la televisión y los videojuegos y le pregunté por qué se portaba mal y no se comportaba bien. Me miró y gruñó. Porque no quiero. Parece que tengo que reforzar la disciplina, porque no voy a tolerar esta basura. Actualización 5. Parece que el ataque de pánico de mi hija con el elfo destapó una avalancha de problemas mucho más grandes. Investigué por qué tuvo una reacción tan fuerte y terminé cayendo en un agujero mucho más profundo de lo que imaginaba. Para resumir, el fin de semana, mi novia y yo le compramos a mi hija un elfo, ya que ella no paraba de hablar de lo mucho que le gustaba el de la casa de mi infiel exesposa. Cuando vio el elfo, se puso furiosa y comenzó a gritarle, exigiendo que se fuera porque iba a delatarla con Santa. Esto planteó la pregunta, ¿por qué el elfo de su madre era genial, pero el nuestro era un problema? Así que pregunté. No obtuve respuestas. Esa noche fuimos a cenar con la madrastra de mi novia. El padre de mi novia la engañó, y mi novia tomó partido por su madrastra y siguió considerando la familia a pesar del divorcio. Esto hace maravillas para mis problemas de confianza con mi futura exesposa, porque al menos sé dónde está el sentido moral de mi novia gracias a su relación con su exmadrastra. Durante la cena, la madrastra mencionó brevemente un abuso que mi novia sufrió a manos de su padrastro del lado materno. Mi hijo reaccionó visiblemente, pero en ese momento no dijo nada. De camino a dejarlos en casa, finalmente se desahogó sobre lo que ha estado pasando en casa. Tengo que decirlo, no lo vi venir. Resulta que la exesposa del novio de mi exesposa ha estado manejando la infidelidad de su esposo con venganza y extrema hostilidad. Quiere sangre, y está haciendo todo lo posible por hacerles la vida un infierno de cualquier manera posible, incluyendo usar a sus hijos para atacar a mi hijo. ¿Por qué? Porque él es el hijo de la mujer que le arrebató a su esposo. Estos niños, a su vez, creen que es divertido enseñarle a su media hermana, mi hija, que en realidad es la hija del novio de mi ex, cómo atacar a mi hijo también. Cuando le pregunté a mi hija al respecto, me dijo que es un juego. Cuando le expliqué que no era justo con su hermano, que era cruel y que no era un juego, comenzó a llorar y a hacer un berrinche diciendo que no quiere que le quite la diversión. Le dije que esto iba a terminar. Rodó los ojos y me contestó, pero no quiero. Es divertido. ¿Qué carajos? Le informé que si esto continuaba, habría castigos. No pienso tolerarlo más. Maltrata a tu hermano y te voy a quitar todo. Nada de televisión, nada de juguetes, nada de videojuegos, nada. Eso me valió otro berrinche, pero no voy a tolerarlo. Cuando dejé a mis hijos en casa de su madre, le pregunté a mi ex qué demonios está pasando y la confronté con lo que me habían contado. Me dijo que la ex de su novio ha estado haciendo todo lo posible para hacerles la vida un infierno. Que la ex conoce sus horarios de trabajo extra y ha estado saboteándolos, lo que les ha afectado económicamente. Y me dijo que la Navidad iba a ser horrible para ellos por culpa de eso. Le conté sobre cómo los hijos de su novio están siendo entrenados para maltratar a nuestro hijo y cómo están enseñando a nuestra hija a participar en ello. Su respuesta fue, hay un límite a lo que puedo hacer.
No puedo vigilarlos todo el tiempo. Le dije que, si estaba al tanto de la situación, hiciera algo al respecto, porque esto ya es un problema cuando toda esta porquería llega hasta mi casa. Sé que no está haciendo absolutamente nada. Que ninguno de los niños está siendo disciplinado, porque mi hija cree que está bien portarse mal en mi casa. Y sigue aprendiendo que sus acciones tienen consecuencias solo en mi casa. Cada 2 fines de semana tengo que volver a enseñarle esa lección porque no la tengo lo suficiente como para hacer que el mensaje le quede claro. Así que, cada 2 semanas, volvemos a la casilla de salida. Y ahora todo tiene sentido, por eso teme a mi elfo y no al de su madre. En la casa de su madre no hay consecuencias. Le permiten portarse mal y nadie hace nada respecto a lo que ella ni ninguno de los otros niños hacen. Temió a mi elfo porque sabe que en mi casa sí se mete en problemas. Siempre tuve la sospecha de que mi ex no estaba corrigiendo el comportamiento de nuestros hijos en su casa. Y esto lo confirma. La manera en la que reaccionó mi hija. Lo que dijo mi hijo. Y lo que ella misma dijo al respecto, hay un límite a lo que puedo hacer. Puede hacer mucho. Pero como no quiere hacerse cargo, me toca a mí. Voy a usar esto en la corte. Actualización 6. Hoy fue el día en que oficialmente terminó. Nos sentamos en una videollamada de Zoom en la corte y lo finalizamos todo. Pasé por el proceso como en una neblina, porque imaginé este día 1.000.000 de veces en el último año, y aquí estaba. Sucediendo. Tomó 5 minutos terminarlo. Solo 5. Ninguno de los dos se opuso. Ella no pidió nada. No es que pudiera hacerlo. La prueba de paternidad ya dejó claro lo que tenía que dejar claro. Solo un par de preguntas rápidas, de las cuales casi ninguna fue para mí. Me preguntaron si había una posibilidad de salvar el matrimonio. No. Me preguntaron si quería proceder con el divorcio hoy. Sí. Me pareció curioso que le preguntaran a ella si hubo problemas domésticos o abuso. Dijo que no. A mí ni siquiera me hicieron esa pregunta, eso me resultó interesante. Recibí muchos golpes, pero ni siquiera fue un tema. Supongo que, al final, eso no importaba, porque el final sería el mismo. Se acabó. Lo único que queda es la corte familiar para la custodia de los niños. Y con lo que está pasando ahora, todo se está inclinando más y más a mi favor. Ella esperó exactamente 5 minutos desde el final de la corte para publicarlo todo en Facebook. Lo sé porque mi teléfono explotó con capturas de pantalla de mis amigos contándome sobre eso. Ella mencionó cómo el divorcio es difícil, pero que necesitamos dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Incluso me etiquetó, lo cual fue un error. Mis amigos la reprendieron sobre cómo sería un mejor ejemplo para los niños el no ir inmediatamente a las redes sociales en busca de atención. Supongo que no puedo decir nada sobre eso. Estoy aquí contándole esto a un montón de desconocidos, pero esperé varias horas y ninguno de ustedes me conoce personalmente. Pero ya se acabó y no estoy completamente seguro de cómo debo sentirme. Me siento vacío. Actualización 7. Ha pasado un tiempo desde que dije algo y agradezco a todos los que se han comunicado conmigo. He estado en un estado de ánimo complicado con todo lo que está pasando y no estaba dispuesto a actualizar. Mi divorcio se finalizó el mes pasado, así que ese es un obstáculo menos. En su mayoría, fue una buena Navidad. Con la excepción de que mi ex perdió su trabajo y su novio que se mudó con ella, no gana lo suficiente para llegar a fin de mes y vino a pedirme ayuda con los niños. Quería decirle que se fuera al diablo, ya que esperó 3 días antes de Navidad para decírmelo, y mi novia y yo tuvimos que correr a encontrar regalos adecuados con las tiendas vacías. Antes de que alguien me diga que no debería haber hecho nada y dejar que mis hijos la vieran como la basura que realmente es. Quise hacerlo. Casi lo hice, pero no puedo hacerle eso a mis hijos en Navidad. Y le dije que esto era una ayuda única. No la voy a ayudar de nuevo. Cuando vino a recoger los regalos, me pidió entrar a ver dónde dormían los niños. Cuando le dije que no era una buena idea, me dijo que no era una solicitud, que lo necesitaba y que era su derecho. Cuando trató de pasar a mi lado, mi novia se le puso enfrente diciéndole que no iba a poner un pie en su casa y que si tenía alguna preocupación, que llamara a quien quisiera. Pero mi ex nunca será bienvenida en la casa de mi novia. Mi ex retrocedió y pasé el resto de la noche calmando a mi novia para que no le arrancara la cara a mi ex. La mejor manera de explicar esto es que mi novia tiene a mi ex completamente bloqueada. Mi ex lo intenta, falla miserablemente y grita a quien quiera escuchar que no es justo. Ella está cortada cuando los niños están conmigo. Nuestra vida no es asunto de ella y no la involucra. Y mi novia lo ha dejado bien claro. Mi ex no tiene cabida en nuestras vidas. Tal vez soy un idiota por esto, pero dejé que mi novia tomara las riendas en esta situación. Ella es inmune a mi ex y es mejor para señalar la basura que yo. Mientras que mi ex me desafiaría e intentaría manipularme para doblar a mi novia, ella es una roca inamovible. Mi ex no ha intentado jugar ningún juego desde entonces. Llevé a mis hijos a terapia. Las cosas se han intensificado con ellos.
Pusimos una cámara en la sala de estar, que ha capturado muchas de las mentiras de mi hija. Muchas de ella golpeando a mi hijo y gritando que él la golpeó cuando no lo hizo. La hemos confrontado al respecto y está empezando a aprender que las mentiras no funcionan aquí. Mi hijo está frustrado por lo lento que va todo y tiene problemas por no poder vivir conmigo a tiempo completo aún. Está muy unido a mi novia, así que no tengo preocupaciones al respecto. No hay choques. Eso es un alivio. Pero se está portando mal en casa de su madre. Está gritando, golpeando las paredes y discutiendo. Sé que quiere salir de allí y estoy haciendo lo que puedo para que eso suceda. Sé que sucederá. Dejando eso de lado, tengo un nuevo problema con el exnovio de mi novia, que de repente está acosándola, lo cual, irónicamente, me fue contado por otro exnovio suyo, mi compañero de banda, quien fue el que me presentó a ella. Este tipo se volvió loco la otra noche cuando el otro ex le dijo que ella estaba feliz de haber superado la relación, que él debía dejarlo ir y encontrar a alguien más. Su respuesta a eso fue estrellar su coche contra una barrera de seguridad, tratando de destruirse a sí mismo. Tanto caos en mi vida. No sé si debo reír, llorar o vender entradas. Así que eso es lo nuevo en mi vida. Actualización 8. El día de fue hace más de 2 años. El divorcio se finalizó hace 4 meses. Ella sigue con su amante y yo seguí adelante hace 1 año. En su mayoría, mi vida es mucho mejor sin ella. Aquí estamos, 2 años después, y todavía sigo descubriendo cosas. Hubo otro amigo mío con el que ella durmió antes del amante. Ojalá pudiera decir que eso no me dolió, pero sí lo hizo. Simplemente aumentó el tiempo que estuve siendo un tonto. Así que pasé por alto las señales 2 veces. Ahora sé que mi hija no es mía. Ahora me pregunto si mi hijo lo es. No se parece a mí. Ninguna de sus características es mía. Tampoco todas sus características son de ella. Por mucho que me lo pregunte, también me pregunto si realmente quiero saberlo. No creo que pueda soportar ese golpe una segunda vez. La ignorancia es felicidad, ¿verdad? Trato de dejar atrás todo lo posible sobre ella. Es difícil cuando los niños están involucrados porque estoy atrapado en la coparentalidad hasta que cumplan 18. Intenté hacerlo sin dar más de mí, pensando que podríamos llevarnos bien. Quería mostrarles a los niños que podíamos unirnos por ellos. Es interesante cómo los culpables siempre están a la ofensiva y tratando constantemente de echarle la culpa a los demás, incluso después de que todo está dicho y hecho. Aún más interesante es cómo ella pensó que aún podía controlarme y tomar todas las decisiones, cuando no cedí y ella siguió atacando. Intentó sus tácticas con mi novia y, para resumir, ha aprendido a mantenerse alejada de ella. Mi novia es una fuerza a tener en cuenta y lidiar con sociópatas narcisistas no es su primer rodeo. Sé que al final salí adelante. Tengo una nueva vida, nuevo trabajo, nueva casa y nuevo amor. Estoy mucho mejor que mi ex, que está lidiando con las repercusiones de sus acciones. No solo destruyó nuestra vida juntos, también arruinó la vida del amante, y la exesposa de él está yendo más allá para hacerles la vida un infierno. Lamento decir que esto afecta a mis hijos, ya que sus vidas se están viendo trastornadas por todo ese desastre. La exesposa del amante es la imagen del infierno, tiene más furia. Los golpeó fuertemente a nivel financiero y mi ex ha venido a llorarme varias veces, ya que perdió su trabajo hace 6 meses y aún no ha encontrado uno nuevo, eligiendo vivir a costa de su amante, quien está siendo exprimido por su exesposa. No me siento mal por eso en absoluto. Simplemente odio lo que les está haciendo a mis hijos. Hago lo que puedo por mis hijos, pero solo por mis hijos. No les daré dinero, pero me haré cargo de lo que necesiten. No le voy a dar la oportunidad de irse a beber con mi dinero, porque esa es ella. Y parte de la razón por la que fue despedida. Sí. Estoy luchando por la custodia de mis hijos. Incluso la que no es mía. Necesito alejar a los niños de ella. Mi hijo ha desarrollado un profundo resentimiento hacia su madre. Su culpa. Ella fue la que le dijo por qué nos estábamos divorciando. Sabe que su hermana es hija del amante y se asegura de que todos lo sepan. Se lo contó a mi novia antes de que yo pudiera. Estaba tratando de no descargar todos mis problemas sobre ella. Como padre recién divorciado, ya tenía mucho equipaje y no quería abrumarla. Pero mi hijo está enojado. En el lado positivo, su vínculo con mi novia es de hierro. Ella es su mejor amiga. Mi hija es igual a su madre. Miente. Es manipuladora. Usa las mismas tácticas y reacciona de la misma manera cuando las cosas no salen a su manera. Ha aprendido de la mejor. Las cámaras en la casa han sido muy útiles para atraparla en sus mentiras. Le gusta acusar a las personas de ser malas con ella y le encanta acusar a mi hijo de pegarle. Las cámaras muestran cómo ella corre, lo golpea y luego grita que él la golpeó. Después de que la confrontamos y le mostramos el video, tuvo un colapso por haber sido atrapada. Desde entonces, dejó de acusarlo de pegarle. Ahora la estamos pillando, colándose en cosas que no debería y jugando un lado contra el otro.
Dice que alguien le dijo que podía tener algo cuando no fue así. Y eso es otra cosa. Las cámaras están puestas para mi beneficio bajo la apariencia de seguridad en el hogar. Pero no es solo para eso. El otro día mi hija se cayó y se hizo un moretón, mi ex nos acusó de abuso infantil. Ha intentado acusar a mi novia de hacerle daño a mis hijos. La realidad es que mi hija decidió tirarse del sofá intentando llegar a la silla porque el suelo era lava. Así que ahí estoy, enviándole a mi ex el video mostrando lo que pasó y explicando la lesión tal y como ocurrió. Eso solo duró unas pocas semanas antes de que mi ex finalmente entendiera que nadie les está haciendo daño a los niños y que tenemos pruebas de cada golpe y rasguño. Sé que no es fácil llegar a ese nivel de tener cámaras puestas, pero lo hice. Me da tranquilidad saber que mi ex no puede jugar ese juego contra mí. También me da mucha tranquilidad cuando estoy en el trabajo y mi novia está sola en casa, y puedo revisar para ver qué está haciendo. Leyendo un libro, viendo una película, o jugando videojuegos en línea con mi hijo o su hermanito, que tiene la misma edad que mi hijo. Tener las cámaras me ayuda con mis problemas de confianza.